Bienvenidos televidentes, gracias por su sintonía Ahora sí con Fafa y Fafico. Les recordamos que pueden participar en nuestro programa enviándonos sus comentarios a las redes que aparecen en pantalla. El tema de hoy es el tema que ha conmocionado a República Dominicana y al mundo. Es el primer mes del gobierno de Donald Trump. Y de eso vamos a empezar a hablar en el segundo bloque. Pero antes de eso, para ponernos en contexto de los trabajos que están pasando aquí en República Dominicana, vamos a dar la noticia de la firma de la hoja de ruta de los ministros del Interior de varios países centroamericanos, incluyendo nosotros. Estamos hablando de Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, se me queda alguno, Costa Rica, que han firmado esta hoja de ruta para combatir el tráfico de armas en América Latina. Esta es una iniciativa de la OEA, apoyada por todo el mundo, de Naciones Unidas y en adelante, y además es una medida necesaria, Ustedes vieron, todos sabemos lo que pasó en El Salvador, cómo terminó aquello, cómo está ahora. Es mejor prevenir que lamentar y seguir en esta lucha contra estos negocios internacionales que atentan contra nuestra seguridad. Entonces, sin más, los dejo a que se mantengan en sus asientos porque el programa que viene con nuestra invitada, Ana Carolina Franco, que es economista, graduada magna cum laude de la PUCA y después tiene máster en el extranjero, una candidatura doctoral, ha sido profesora, asesora de empresas, súper conocida en el mundo empresarial. Y con Ana Carolina vamos a analizar, y con Fafa Taveras, estos primeros días de la administración Trump. Quédense con nosotros. Amigas y amigos, para mí es un gran placer estar aquí con Carolina, una joven inteligente y hermosa, con una actividad al mismo tiempo que en todo el escenario no es común encontrar. Una dama con esta característica y esa reserva, para mí es un orgullo que podamos estar aquí con ella. Ana Carolina, que es graduada de varias universidades. Ana Carolina, lo que no me quedó claro de tu currículum fue la candidatura doctoral. ¿Dónde es que es? En FIU, en Florida International University. En economía también, luego de haber cursado un MA en economía y haber hecho ese máster en análisis económico aplicado en la Pompeu Fabra en Barcelona, España. Ambas experiencias maravillosas y además una oportunidad de dimensionar los sistemas educativos. No, porque además, si ustedes miran el currículum vitae de Ana Carolina Franco, ustedes van a ver que ha trabajado en el sector privado y en el sector privado y en el sector estatal y en la mezcla de ambos. Así es. También en alianzas público-privadas. O sea que estamos hoy recibiendo una persona que tiene la capacidad de analizarnos cómo está el contexto internacional en el día de hoy. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente tiene los ojos puestos y su atención en sus problemas. Y solo en ocasiones se detiene a escuchar en las cuestiones de otra dimensión, pero el momento actual tiene una trascendencia y una significación que no se pueden ignorar. Desde la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, desde 1918 a hoy, Estados Unidos emergió como la fuerza más poderosa sin que en su territorio se sintiera el efecto devastador de la guerra. Y como él preservó su estructura industrial y corporativa, pudo asumir la reconstrucción de las áreas destruidas y asegurar su control sobre todas las áreas del mercado e imponerse de tal manera que de esa Primera Guerra Mundial hasta hace pocos años, Estados Unidos impuso su voluntad al margen de la ley o de cualquier concierto en más de 50 países, facilitando luchas internas, propiciando injerencia. Nosotros fuimos intervenidos 2 veces por ello, y así en todo el mundo, porque estábamos asistiendo a un mundo unipolar, donde Estados Unidos era el jefe de ese mundo. Ahora emerge la primera
política que cuestione esa hegemonía norteamericana. Estamos ante la emergencia de un agrupamiento de naciones de China, de la India, de Rusia, de Sudáfrica, de Brasil, que en nombre del BRIC están tratando de constituir un polo que termine con la unipolaridad. Y las repercusiones en todo el país nos obligan a ponerlo en guardia porque no hay antecedentes de una cosa como esta. Y yo creo que es una satisfacción que un tema de esta dimensión, pero de esa importancia, podamos tratarlo con una bella invitada como estamos aquí. Bueno, para mí un placer, don Fafa. Primero por esos lazos históricos que nos unen y esa admiración por ese rol que ha tenido usted, doña Magali, y yo creo que extensivo a toda la familia en la democracia, en la defensa también de los derechos humanos, en tantos momentos de la historia reciente dominicana, pero también en estos momentos donde nos debatimos cosas importantes como la verdadera identidad nacional, los derechos de grupos LGBT, y para mí esa agenda que por tantos años ha sido abanderada, no solamente en el plano político. Yo creo que ciertamente, don Fafa, estamos atendiendo a momentos históricos. Lo venía pensando muy profundamente porque conocemos desde hace más de 100 años un mundo unipolar, como usted bien decía, donde Estados Unidos se constituyó en esa potencia mundial, ¿no?, referente. Hoy día se discute hasta el uso del dólar como moneda de refugio. Estamos comenzando a ver esa importancia que China mantuvo, que digamos como una sorpresa al hacer esa nueva ruta de la seda, al comenzar esas pequeñas, digamos, adquisiciones en el propio Latinoamérica, que ha sido un escenario importante para esa estrategia. Qué bueno que mencionas la ruta de la seda, esta iniciativa china del 2012 que va a varios países de todo el mundo, haciendo inversiones y haciendo como una conexión anterior de esa ruta de la seda, porque mientras China viene del 2013 haciendo eso... Anterior. Recuérdate que ellos tienen una planificación centralizada, o sea, y es en esa década de 2010-2020 cuando el mundo comienza a despertar a esa realidad de... Es que ellos empiezan con eso, pero ahora, mientras tanto, en Estados Unidos, en el 2025, el presidente de Estados Unidos dice... no quiero poder blando, que eso es lo que está haciendo China, poder blando, que es inversiones, apoyos, ayuda, mientras que el gobierno norteamericano dice, no quiero poder blanco, USAID, cerrémosla. ¿Cómo tú ves este entorno internacional? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con los aliados de Estados Unidos? ¿Qué es esta situación inédita que ha dejado, creo que, a todo el mundo preocupado? Mira, tú sabes que hay un nuevo estilo de liderazgo desde el punto de vista de esa potencia mundial, que todavía lo es, y que ha sorprendido a todos porque era algo que comenzábamos a ver con cierto interés y recelo en lugares como El Salvador, cuando vimos esa elección de Milei que ha traído las consecuencias sociales que conocemos. En el día de ayer, por ejemplo, todos los envejecientes estaban en son de protesta porque se le iban a desconocer sus derechos a pensiones. Entonces estamos hablando de unos modelos y unos estilos de liderazgo que, a propósito de que el 20 de febrero se celebró el Día de la Justicia Social, de alguna manera van a tocar el tuétano de eso que hemos luchado por tanto tiempo, de lo que hemos enarbolado por tanto tiempo y que en definitiva es lo que hace que los países puedan tener un desarrollo sostenido. Porque definitivamente sin un nivel igual para todos, desde donde arrancar, es difícil poder mantener el ritmo. Pero tú sabes que hay un detalle que yo quiero compartir contigo. Las dos guerras mundiales en las que Estados Unidos participó y estuvo en las dos ocasiones en el núcleo de la victoria, preservaron a la nación norteamericana de los efectos de la guerra. Dos guerras mundiales, dirigidas por Estados Unidos y no le afectaron su país.
Y eso entonces dejó a Estados Unidos con una supremacía industrial, científica, tecnológica, y la dejó con el monopolio de una moneda, que yo digo que ha sido la mayor estafa de la humanidad. Pero, papá, diciendo de... Pero permíteme terminarle a ella la idea de la estafa. como economista no creo que ella vaya a coincidir. El dólar expresó ese poder universal que Estados Unidos mantuvo como casi 100 años. Y ustedes saben una cosa, imprimir una moneda del dólar vale 5 centavos. Puede ser de $1, de 5, de 10, de 15, de 100, pero 5 centavos. Y Estados Unidos, basado en la imposición de ese reconocimiento global del dólar, fue capaz de expandir su dominio, de financiar todas las operaciones, de hacer grandes préstamos, porque en definitiva a él no le costaba más que 5 centavos. Sí, pero esa ahora moneda. tenemos un problema que Estados Unidos, que luchaba por el avance, el desarrollo capitalista de su sociedad, ahora mismo parecería en algunas acciones que, no sé, que es un autosabotaje. Porque háblame de esos aranceles. Los aranceles, ¿cómo funcionan los aranceles? ¿Funcionan para mejorar la economía de un país? Mira, tú sabes que esa es una interesantísima pregunta y sonrío porque estando al lado de un Fafa me voy a tener que remitir a lo que mi padre siempre decía, y es que hay que hablar de historia. Hay que hablar de que uno de los primeros, digamos, de primeras iniciativas legislativas que se pasó por el Congreso de los Estados Unidos por 1789 fue el Tariff Act. Y hay que decir que muy temprano esos aranceles, esas tarifas, representaron hasta el 90% de los ingresos federales. No fue sino hasta 1947 y principios de ese siglo que comenzaron a aparecer otras figuras que cobraron importancia y que además de alguna manera responden a lograr gravar a las personas que tienen más, como los impuestos selectivos. Luego vimos esa, digamos, inclusión de 23 países importantísimos en ese acuerdo, el GATT, ¿no? Ese primer acuerdo que luego dio origen a la OMC y que la Organización Mundial del Comercio. Y que naturalmente en el marco de esas rondas, de la ronda Kennedy del 63 al 67, luego la ronda de Uruguay, pues hemos enarbolado, y sobre todo se ha enarbolado ese discurso de que para que los países se desarrollen tienen que ser países abiertos, que el libre comercio, es decir, la ausencia de aranceles, es beneficioso para el crecimiento. Beneficioso. Y ahí viene la pregunta. ¿Es beneficioso para el crecimiento la supresión de los aranceles? ¿Se ha demostrado? ¿El tiempo lo ha demostrado o no? Mira, yo creo que República Dominicana, de tantos países, es uno que tuvo un periodo que se llamó el periodo de sustitución de importaciones, 1968 hasta bien entrada la década de los 70, donde se intentó de alguna manera prohibir la importación a través de aranceles. La historia larga, corta. Limitarlo. La historia larga, corta, es verdad que crecimos, pero es verdad que crecimos de una manera que no nos permitió hacer los encadenamientos correctos y que luego, en 1992, nos obligó a un repensar completo de la economía en el marco de esa reforma arancelaria y reforma tributaria de 1992 que abre la República Dominicana al mundo, esa reforma de la que todos hemos hablado y donde República Dominicana acaba haciendo lo que, digamos, Estados Unidos había hecho hace mucho tiempo, que era bajar aranceles y incorporar impuestos selectivos como los que tenemos todavía hoy día. Y ahora mismo nos hemos convertido en el hub internacional logístico del Caribe. Claro. Aéreo y marítimo. Sin duda. Y bueno, tenemos tratados de libre comercio, acuerdos, pero ahora mismo se ha planteado
que el presidente de un país decide pelear con sus aliados más cercanos, o lo que habían sido sus aliados más cercanos durante tantos años después de la Segunda Guerra Mundial, para pelear en una batalla de aranceles. El problema era entre imponer una reducción de los aranceles para facilitar su divulgación de la inversión. Ahora, en este mundo, Estados Unidos está recurriendo, primero, a incrementar los aranceles. Segundo, a la intolerancia frente a toda la gente que dentro de Estados Unidos, que era el centro de atracción del mundo, llegó sin documentos adecuados. Es decir, una ofensiva inesperada. Sacar todos los habitantes que no pueden justificar su presencia porque fue hijo de la ilegalidad. Y al mismo tiempo, ellos que propiciaban bajar los aranceles, anuncian el incremento dentro y para todo el comercio exterior. Y esa combinación, Ana Carolina, esa combinación de subir los aranceles y deportar a miles, no es que han deportado tantísimo, Obama deportó 3 millones, pero el terror que se ha creado ha paralizado a millones de indocumentados en Estados Unidos. ¿Esa combinación va a dar un resultado positivo para Estados Unidos? Mira, Tax Foundation el año pasado, en el marco de las elecciones generales de los Estados Unidos, hizo estimaciones. Y el efecto de esa propuesta, la propuesta que estuvo en el plan del gobierno del presidente Trump, que hay que ver si se va a implementar de la misma manera, pues indica que estamos hablando de un impacto negativo en lo que son los indicadores económicos de Estados Unidos. Ahora lo importante sería pensar en cómo incide todo esto en nuestro país, en la República Dominicana, un país que además es suscriptor del Tratado de Libre Comercio de ERE-CAFTA, un proceso de negociación que se hizo de manera acelerada, que todos lo sabemos, pero que además en los momentos que nos ocupan, pues nos remiten también a repensar sectores estratégicos, como por ejemplo ese sector que representa tanta seguridad alimentaria para los dominicanos y dominicanas, como el sector arrocero. Un sector que ha venido levantando banderas y que ha llamado la atención del propio presidente de la República por esas implicaciones. ¿Es ahora un buen momento? Y es una pregunta que tiene que hacerse la República Dominicana. ¿Es ahora un buen momento para una negociación sobre ese renglón del Tratado de Libre Comercio en el marco de esta relación que parece cada día más favorable con esta reciente visita del secretario de Estado, Marco Rubio? Pero oye, el secreto de que Estados Unidos impuso una reducción global de los impuestos para expandirse, ahora mismo entiendo la contradicción de aumentar los impuestos para tratar de contener su supremacía. Una medida que uno puede decir no tendrá el efecto que se anuncia, no es ninguna fuente de progreso, es un encarecimiento que no va a propiciar lo que desea Estados Unidos, preservar su hegemonía en el mercado. Porque sí, ¿cómo han respondido los países, por ejemplo? Si me preguntas, desde el punto de vista teórico, los aranceles, ¿cuándo se han usado? Hace una revisión, de nuevo, viendo la historia. Se han usado para recibir plata, las 3 R's, ¿no? Recibir dinero, ¿no? Para recaudar con un propósito recaudatorio, como el que hablaba a inicios de 1789. Luego se han usado para restringir la entrada de bienes que pueden afectar sectores productivos nacionales, esa manera de protección, lo que hicimos en el marco de la sustitución de importaciones. Y también se han usado para un tema de reciprocidad, y en el marco de lo que decía don Fafa hace un momentito, como una moneda de negociación. Hay un ejemplo que se usa en libros de texto para mostrar qué tanto se puede lograr, y es el ejemplo de Hawái, por ejemplo. Hawái, el de la canción de... es que no le pase a Hawái. Hawái, que comenzó siendo un reino, ¿no? Y que hizo un acuerdo donde se le permitió la entrada del azúcar y otros productos agrícolas a territorio norteamericano, y que finalmente, como intercambio, pues tuvo esa, digamos,
esa ocupación o ese derecho sobre lo que hoy día conocemos como Pearl Harbor. Entonces, hay que conocer un poquito de la historia, para qué se han usado las cosas y cuál es el origen. Ese origen de recaudatorio es un origen que ha sido desmontado desde el punto de vista tanto de la teoría de términos de intercambio como de la teoría de acceso a mercados, ¿verdad? Y eso lo hemos visto una y otra vez en las negociaciones que se dan en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Pero tú sabes que tiene un problema. Estados Unidos, más de 100 años, yo digo, fue la hegemonía en el mundo político y económico. Y hizo con el dólar expresar ese símbolo. Ahora se ha desarrollado una unidad de una alianza China, Rusia, India, Sudáfrica y Brasil, con la perspectiva de que decenas de países se sumen, que están anunciando que el BRICS va a ser un polo alternativo para la competencia y el comercio. Y en vez de ser como era antes, un conflicto bélico, ahora es en la competencia económica que se va a plantear. Y da la impresión que Estados Unidos no tiene ni por asomo la ventaja que tuvo en la otra época en este nuevo ambiente. Señores, quédense con nosotros para el próximo bloque, donde vamos a hablar de las oportunidades que tenemos como país y también las probables dificultades que tendremos en este momento histórico. Quédense acá, nos vemos pronto. Gracias por quedarse con nosotros. Ahora, como dijimos al despedirnos, vamos a hablar un poco de las oportunidades del país. Es importante que los dominicanos sepan que aunque el gobierno de Estados Unidos ha dicho que le va a poner aranceles a diferentes países y sobre todo a aquellos países con el que él tiene un superávit, que esos países tienen un superávit comercial, o sea que ellos exportan más hacia Estados Unidos de lo que le compran a Estados Unidos. Esos países son los que están enfrentando este asunto de los aranceles. República Dominicana no. Al revés. República Dominicana no. No, sobre todo al revés. Que en vez de tener un exceso de importación, tiene un exceso del ingreso, 10,000 millones enviados para acá, sin que nos cueste un peso ni un centavo. Sí. Y yo creo que además de ese volumen de lo que representan las remesas, está el hecho que ya hay como 2 millones de dominicanos que siguen agregándole. Es decir, nosotros no tenemos gran cosa que perder con que Estados Unidos se aferre a la política del incremento mientras se pueda mantener esa ventaja que tenemos. ¿Qué tú crees de ese factor positivo de nosotros tener un aporte? Porque la remesa es una donación. Sí, la remesa es más, yo diría que es una expresión de la voluntad de progreso de esos dominicanos que se van fuera con un sueño y que siempre piensan en volver a su país y lo hacen pues plantando esa semillita con esa ilusión de su casa en su tierra de origen. Entonces, hablando de los impactos, que yo creo que por ahí va su pregunta y creo que la mención también a esos inmigrantes, y voy a permitirme decir indocumentados porque nadie es ilegal, pues puede tener un impacto pequeño en las remesas. ¿Y por qué digo, y soy conservadora al decir pequeño? Porque República Dominicana tiene una de las cifras más altas entre todos los latinos de migrantes regulares o estadounidenses, segunda generación de dominicanos que se identifican en el censo de los Estados Unidos como dominicanos de origen. Entonces, eso es una ventaja en términos de estabilidad de nuestras remesas y para de esa seguir recepción. Recibiendo el aporte de ellos. Así es, para que se siga. Pero por un lado va a haber el mercado, los indocumentados. Por otro lado, sí, por eso decía, soy conservadora en decir que el impacto va a ser grande, sino va a ser un impacto pequeño porque la cantidad de dominicanos legales supera por mucho
Creo que Esa- éramos la comunidad, fuimos la comunidad, la minoría más grande de Nueva York Yo durante unos años. te voy ¿eh? a decir que las particularidades, y tengo que citar ese estudio del Instituto de Estudios Dominicanos, valga la redundancia, de la Universidad de CUNY, donde se tipifica socialmente el dominicano frente a sus pares latinos y dentro del conglomerado de los estadounidenses. Y es una de las comunidades más educadas y los de segunda generación de mayor movilidad social. Por eso ves dominicanos prominentes en áreas de investigación, de medicina, en áreas universitarias. Y eso da cuenta y se refleja finalmente en esta dinámica que tú ves en algunos sitios gracias a las remesas y gracias a ese influjo de personas que vienen y van. Tú sabes que me ha causado una impresión porque nunca tomé en cuenta, yo que fui inmigrante, como que uno siempre piensa que la mayoría de los dominicanos que estamos fuera del país trabajando están ilegalmente. Y no es así. Y no es así. Y no es así. No es así. Y- Eso hay que decirlo. Entonces yo quiero retomar, Fafico, si tú me permites, esa pregunta inicial que hacías sobre el impacto que va a tener todo esto en República Dominicana. Lo primero que hay que decir es que estamos en un buen punto de partida porque República Dominicana tiene un déficit comercial con Estados Unidos y además ha estado en los últimos años siendo mirado como un socio importante en la estrategia de nearshoring que ha hecho Estados Unidos. Es decir, esa atracción de inversiones que antes estaban de manera remota en lugares como Asia, la propia China, y esa voluntad de poderlo tener, digamos, más cerca para que a nivel logístico se pudiera minimizar el riesgo de situaciones como la que pasó post pandemia, de que se paró la cadena productiva, un toda la desastre. cadena logística. Sí. Entonces, esa estrategia de nearshoring ha sido una estrategia que República Dominicana ha aprovechado para la inversión extranjera, inversión de capital norteamericano, y que ha permitido también el desarrollo de ese sector logístico que tú mencionabas al inicio y el posicionamiento de nuestro país como un hub. Pero ahí mismo tú me Permíteme, recuerdas... Fafico, decirle un comentario. Tú sabes que la relación dominicana actual con Estados Unidos no tiene precedente, del punto de vista. Primero, por lo que representa la remesa, no hay antecedente. Y dos, porque el volumen del turismo que viene aquí Así es. de Estados Unidos fundamentalmente. Así es. Tenemos dos cosas positivas. Muy a favor. Y desde ese punto de vista, con esas dos cosas positivas, yo creo que nosotros podemos, cualquier cambio que se da en Estados Unidos, simplemente pensar en que además de tener esa ventaja con ellos, estamos abiertos al grupo emergente. Insisto, hay que defender las relaciones con Estados Unidos, pero no podemos excluir al nuevo polo competitivo que está en desarrollo. No, va a ser, creo que ya entiendo, Fafa, tenemos ese balance, pero ahora mismo las oportunidades se nos están poniendo en la mano casi. Porque ¿y qué pasa si le ponen aranceles en el tratado, en el TLC de Estados Unidos con México? ¿Qué van a hacer esos industriales que invirtieron en industria en México contando que iban a entrar con cero arancel a Estados Unidos? Nosotros tenemos una oportunidad ahí. ¿No tendríamos una oportunidad también con la soya, por ejemplo, de Brasil, si le ponen impuestos? Mira, la verdad es que es un escenario sui generis. Yo en cualquier otro momento me hubiera atrevido a hacer una predicción. Pero sin duda, yo creo que el hecho de este nuevo estilo de liderazgo, y además yo he visto respuestas que han sido desde el punto de vista de signaling, de marcar lo que es, digamos, fronteras y límites saludables, esas respuestas que ha tenido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la respuesta que hemos visto desde Panamá, aunque luego se han llegado a unos términos de negociación interesantes, pues también te hablan de una Latinoamérica que ha cambiado, de una Latinoamérica que tiene otra dignidad, otro discurso, otra forma, que ha entendido cómo se negocia,
México, por ejemplo, hoy día, y la gente no lo dimensiona así, es un importante suplidor hasta de vehículos para Estados Unidos. Y te estoy diciendo, en uno de los mercados que más consume ese bien no perecedero. Así que el tema de la negociación con México es un tema que hay que mirar con lupa. Creo que este mes es un mes donde toda Latinoamérica está haciendo eso. Y definitivamente lo que hay que ver también es cómo se dan esas movidas institucionales a nivel interno, porque sin duda las instituciones tienen que mostrar ese poderío para lograr que las conquistas sociales en Estados Unidos se mantengan. Pero conquistas sociales, ni hable. Vamos, yo, antes de hablar de conquistas sociales, creo que lo que hay es un retroceso en las conquistas sociales. Sería porque han satanizado, el nuevo gobierno ha satanizado una organización, o sea, no sé cómo decirlo, esto de diversity, inclusive y empleo, o sea, una manera de mirar la captación de empleados que fuera más igualitaria, que tomar en cuenta más minorías, a gente con discapacidades. Eso se ha satanizado, pero no se ha satanizado solo eso. Se ha satanizado el empleado estatal en Estados Unidos y ahora mismo los despidos son inmensos. Eso, o sea, es como una conflagración de cosas. Yo entiendo que un país quiere controlar la corrupción. Es súper válido. Pero no sé si la mejor manera de hacerlo es empezar a votar gente sin tú haber hecho una investigación con pausa, con planificación, mirar qué impacto puede tener eso en otras personas, en otras industrias, en otros países, en la salud de niños que recibían vacunas contra enfermedades. O sea, es mucho. Ahora déjame decirte una novedad. El gobierno, el presidente fue a Guyana. Mucha gente aquí lo ve como un detalle cualquiera, Importantísimo. sin valorarlo en esta región por una cosa. Importante. Guyana tiene casi 5 veces la extensión de nuestro territorio y sin embargo no llega al 10% de la población. Así es. Entonces es un escenario que el propio gobierno puede aprovechar ahora para impulsar hasta la creación agropecuaria e incluso también la relación del petróleo. Totalmente. Y desde ese punto de vista, mientras se está dando este problema a nivel global, en Dominicana hay indicadores que nos dicen podemos prever el efecto negativo y aprovecharlo sin abandonar la privilegiada situación con Estados Unidos y sin cerrarle la puerta a los nuevos clientes. Sí, mira, voy a eso y al liderazgo que tiene República Dominicana hoy día como uno de los países con mayor estabilidad de la región y además con esa colaboración público-privada que ha sido tan importante para lograr, digamos, esa visita reciente del presidente Luis Abinader y también del sector privado dominicano a Guyana, donde en nuestro país está con importantes proyectos en materia de exploración petrolera. Pero muy recientemente, República Dominicana, paradójicamente para muchos, está también como un potencial aliado para la vecina isla de Puerto Rico, donde podemos hablar de ese proyecto Hostos para la transmisión de energía eléctrica producida y de manera que se pueda tener una suerte de redundancia. Abierta la puerta de la expansión. Así allá y en Puerto Rico. Así es. Entonces, yo creo que el escenario es idóneo porque estamos quizás con las capacidades necesarias para saber que en tiempos donde se llora podemos vender pañuelos. Sí, mira, en el tiempo donde se llora. Eso no, pero hay una cosa que es más importante que el pañuelo en la lluvia, diría yo, que es esto de las piedras raras. Es un tema que ahora, fue bonito que me dijeran hace un par de semanas que teníamos piedras raras acá, o que me enterara,
pero por el otro lado está un poco agresiva la política norteamericana sobre ese tema. Déjame decirte Anda buscándola. déjame decirte que a mí no me sorprende. Yo creo que lo interesante aquí sería hacernos las preguntas correctas y las lecciones aprendidas de esas exploraciones mineras anteriores, de esas explotaciones que hoy mismo estamos viendo, cuál es lo que está pasando en el tejido social de Cotuí, por ejemplo, y de qué manera el gobierno de la República Dominicana puede tener una visión distinta e integradora, una visión además ambientalmente sostenible, que haga que esa exploración de tierras raras, que al final va a incidir en el desarrollo mira qué cosa, de tecnología de punta, como esa que quiera traer el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. El ministro Ito Bisonó tiene creo que 2 años tratando de lograr una inversión extranjera en República Dominicana en materia de semiconductores. Ahora, ¿qué necesita un país para lograr que se instale una producción de semiconductores? Y yo creo que el ejemplo de Costa Rica es uno que me viene a la memoria reciente, y latinoamericano. Ellos se pusieron manos a la obra, naturalmente, y comenzaron a producir ingenieros y capacidad técnica en STEM. Y yo creo que ese es el verdadero desafío que tiene la República Dominicana. Primero, encadenar la producción a nivel local, que no sea extracción de materiales y exportación de materiales como materia prima, que ha sido nuestra tradición desde el inicio de nuestra explotación minera. Y por otro lado, que esa transformación se logre en nuestro país y se pueda trasladar ese know-how a nuestros profesionales. Así que el desafío que tiene el gobierno es de repensar cómo hacer las cosas para tener resultados sostenibles y mejores en el tiempo. No, porque definitivamente el gobierno dominicano está obligado a prepararse de una manera, porque tiene ahora no solamente este desafío actual, sino, por ejemplo, con la misma Guyana. Señores, estamos hablando de tener una relación saludable, comercialmente hablando, sociedades con un país que per cápita, hay una medida que usan los petroleros, que es cuántos barriles de petróleo como per cápita le corresponderían a cada ciudadano. Y per cápita, Guyana supera a Arabia Saudita. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares, que si los dominicanos vamos allá, por ejemplo, a participar, como somos socios en la refinería, y aprender de la industria petrolera, ya estamos preparándonos para un futuro también en la búsqueda de petróleo aquí en República Dominicana. No, te hago la salvedad de que la Cámara Minera y Petrolera el año pasado, en una intervención, pues dijo que efectivamente la República Dominicana, y esto a decir de Martín Valerio, el director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera, y del señor Pedro Esteva, daban cuenta de que en efecto en República Dominicana hay petróleo, está en estudio si la cantidad que hay en nuestro país tiene un potencial de explotación, que es la gran medida. Ahora, volviendo al caso de Guyana, Guyana es un país con una densidad poblacional bastante baja y con unos, rezagos en términos de infraestructura que resultan en una oportunidad para un país que ha tenido un crecimiento sostenido de 20 años, como es nuestra República Dominicana, y que qué bueno ha sido que ambos liderazgos, tanto público como privado, han visto la oportunidad de crear sinergias para, de alguna manera, lograr esas inversiones de las que hablábamos hace un momentito, pero además lograr esa interacción entre nuestros países, que desde el punto de vista cultural resulta hasta un desafío. Los que hemos estado de alguna manera viendo el Caribe anglosajón, sabemos esa distancia implícita que hay, y qué bueno esos lazos, ver cómo República Dominicana logra por fin dar esa... Que nos va a ayudar mucho en nuestro posicionamiento en CARICOM. Totalmente. Países con que a veces hemos tenido o que han tenido comentarios sobre nuestro país, que pertenecen al Caribe inglés. Entonces, y al francés. Y al francés. Hay que decirlo.
Hay que decirlo. No hay. Y hablando de ese Caribe francés, el otro gran desafío que veo para nuestro país es el de lograr instaurar un discurso que sea positivo respecto a la contribución que hacen nuestros vecinos a nuestra economía. Y, ¿por qué no?, también reconocer lo que ha hecho República Dominicana por ellos, que ha sido quizás lo que quieren resaltar algunos actores que han tratado de instalar en nuestro país un discurso que no es un discurso habitual en un país donde Jacques Vieux, por ejemplo, estuvo en momentos importantes de nuestra historia. El poeta Jacques Vieux, que murió en la Revolución de Abril defendiendo la soberanía dominicana. Yo creo que realmente es un desafío para el gobierno tratar el tema haitiano con todo el respeto a lo que significa. Mira, la agricultura está nulificada porque ellos eran que la sostenían. La construcción está bajo una limitación porque también eran ellos que la sostenían. Entonces, el gobierno tiene un desafío de adecuar la estructura al vacío que dejan ellos. Y en eso, respetando su normalidad, yo creo que el país tiene una ventaja. Mientras recupera el territorio interno y parte de la área fundamental de la producción y la construcción, tiene abierta una posibilidad con Puerto Rico y tiene un campo abierto con Guyana. Nunca antes habíamos tenido la perspectiva que tenemos hoy. Yo me alegro tenerte a ti aquí, porque en el fondo poder hablar de estas cosas con una paloma como tú no es fácil. Muchísimas Señores, gracias, Ana gracias a Carolina, ustedes. por compartir con nosotros en el programa de hoy. Gracias. Espero que les hayan gustado y esperamos su comentario. Antes de irme, espérense, quiero reafirmar que lo pasamos, queríamos hablar del tema de Ucrania. Ay, pero hace... cuán importante. Que es muy importante. Hace unos días nos escribió Jorge Nicolás Jones, 4855, que dijo, Fafa tiene razón con respecto a Rusia. No hay forma de que pierda. De hecho, el que sabe de historia sabe que todo aquel que se enfrenta a Rusia está destinado al fracaso. Bueno, esa es la opinión de Fafa y el televidente, pero ahora los apoya Trump también. Señores, nos vemos la próxima semana. Que vuelvan a estar con nosotros en Ahora Sí, con Fafa y Fafico.